Buenas, en este video quería hacer un comentario acerca de por qué el horizonte es el que todos decimos y no el horizonte que dice Laurita y Elegante. Y de paso planteo el problema de cómo calcular la curvatura lateral del horizonte, ya que Laurita dice que es ilógico que en una tierra esférica veamos el horizonte plano o casi plano y al mismo tiempo veamos que los barcos se cortan a solo 5 kilómetros del observador, ya que a 5 kilómetros es donde está el horizonte para una altura más o menos de 2 metros. ¿Qué pasa? Que Laura mezcla tres problemas que son diferentes. ¿Ya? Un problema podría consistir en calcular la curvatura de la esfera. Por definición, la curvatura de una superficie es 1 sobre el radio. ¿Ya? Es 1 sobre el radio de curvatura. En general, una superficie puede tener diferentes radios de curvatura en diferentes puntos. Entonces, la curvatura se calcula así, por definición. Ahora, ¿qué pasa con la esfera? Bueno, la esfera tiene solamente un radio de curvatura constante, que es el radio de la Tierra, así que la curvatura va a ser única y va a ser simplemente 1 sobre el radio de la Tierra. Así de simple. Ese sería un problema, la curvatura de la superficie terrestre. Otro problema totalmente diferente es cuando decimos que calculamos la caída de curvatura para ver cuánto se corta los objetos tras el horizonte. Es un problema totalmente diferente porque acá ya no solamente entra en juego la forma de la Tierra, sino que también a qué altura estamos mirando. En este caso, el observador está a una altura h1 sobre la superficie de la Tierra y como nosotros estamos mirando aquellos objetos que están más allá del horizonte, es porque estamos mirando en una línea de división que es tangente al horizonte. ¿Ya? Entonces, acá en este problema o en este esquema se define la caída de curvatura como la distancia entre la superficie de la Tierra, entre la superficie de la Tierra donde está el objeto y la línea de división del observador. Entonces, esto ya va a depender de la altura a la que estemos observando y va a depender de la distancia en la cual se encuentre el objeto. Porque obviamente a mayor distancia del objeto, mayor va a ser la distancia entre la línea de división y la superficie de la Tierra. Y también vamos a poder saber si ese objeto está más allá o está más cerca que el horizonte, que sería aquel punto de tangencia. Entonces, un problema es calcular la curvatura de la esfera y otro problema es el cálculo de la caída de curvatura. Y otro problema podría ser calcular la curvatura lateral del horizonte, o sea, una medida de qué tan plano o curvo se ve el horizonte. Y eso lo podríamos definir por medio de este ángulo delta, que sería la distancia angular entre el punto máximo del horizonte, que sería el punto medio del campo de división, y un punto sobre esta recta, la cual está comprendida entre los límites del campo de división. En este caso el campo de división es importante porque dependiendo de la abertura del campo de división, del ángulo alfa en este esquema, vamos a poder ver más o menos curvatura, ¿ya? Lo que no quiere decir que la curvatura de la Tierra sea variable. Solamente estoy diciendo que podemos ver más o menos curvatura dependiendo de eso. No por eso estoy cambiando la curvatura de la Tierra. Esa es otra cosa que mezcla Laura y Elegante y por eso al final dice lo que dice. Entonces, tenemos tres problemas. Cálculo de la curvatura lateral del horizonte, el cálculo de la curvatura de la esfera, claro, y el cálculo de la caída de curvatura. Son tres problemas diferentes. Obviamente hay elementos que están presentes en las tres, como por ejemplo el radio de la Tierra,
pero son problemas totalmente diferentes. Y eso Laura los mezcla y por eso que al final tiene ese cacao mental. Ahora, respecto al horizonte, si es el rojo o el verde, en ese esquema que siempre se presenta a lo directo donde está Laura y Elegante, ya que él dice que el horizonte es el verde, que sería una curva que forma parte de un círculo máximo, y el círculo rojo, que sería este de acá, que es realmente el horizonte y es el cual decimos todo. En este esquema, que es un esquema en 3D de una porción de la Tierra, tenemos en A el observador, o sea, este punto A sería el nivel del ocular de un instrumento, o simplemente sería el nivel de los ojos si estamos mirando a ojo desnudo. H sería la altura del observador respecto a la superficie de la Tierra. Acá la superficie de la Tierra sería esta porción curva que está acá achurada y está delimitada por este plano y este plano y estos límites lo establece el campo de visión, porque no necesariamente vamos a estar mirando siempre a 180 grados, sino que podemos estar mirando a un ángulo, no sé, de 90 grados, de 60 grados, dependiendo del instrumento que estemos utilizando. Ahora, ¿qué sería el horizonte? El horizonte sería esta línea curva. ¿Por qué? Porque en una esfera, si yo estoy en altura h sobre la superficie de la Tierra, yo lo máximo que voy a poder ver de la Tierra, o sea, la distancia máxima que voy a poder ver de la Tierra, lo va a definir aquellos puntos en los cuales mi línea de visión es tangente a la esfera. En eso no, yo creo que no hay discusión. Si yo trazo una línea que va desde el observador hasta aquel punto en donde esa línea es tangente a la esfera, voy a obtener este punto. Si yo ahora miro en esta dirección y quiero saber en qué punto es tangente la línea de visión a la esfera, voy a obtener este punto. Y si yo miro en esa dirección, voy a tener este punto. Entonces, tanto este punto como este punto como este punto son aquellos puntos en donde estas tres líneas de visión son tangentes a la esfera, así que estos tres puntos pertenecen al horizonte. Ahora, yo podría trazar infinitas líneas de visión si es que quiero abarcar, por ejemplo, este ángulo alfa. Entonces voy a tener infinitos puntos que son parte de las líneas tangentes a la esfera. Y si yo uno esos puntos voy a tener esta curva. Ahora, ¿esta curva qué figura sería? ¿Qué lugar geométrico sería? Bueno, se puede demostrar matemáticamente que si yo intersecto la esfera con aquella superficie en las cuales vive la línea de visión, que sería un cono, entonces el resultado sería un círculo. Y también obviamente se puede demostrar experimentalmente o simplemente pensando. O sea, yo creo que no hay mucha dificultad en concluir que la intersección entre un cono y la esfera es un círculo. En este caso un círculo menor. Podría ser un círculo máximo si es que la altura es un valor específico, pero en general es un círculo menor, no tiene por qué ser siempre un círculo máximo. Entonces esta sería la parte de aquel círculo, porque estoy con un ángulo alfa del campo de visión, y sería parte del horizonte. Bajo este esquema es obvio que este horizonte va a depender de la altura del observador y del ángulo alfa. Así que no es algo que solamente tenga que ver con la esfera, ¿ya? Es algo que tiene que ver con la esfera, obviamente, pero también tiene que ver con el campo de visión y con la altura del observador. ¿Por qué hago énfasis en eso? Pues en eso porque al parecer Laurita piensa que el horizonte es algo que solamente depende de la esfera, porque siempre dice que la esfera es una sola y que la esfera es una sola y que por ende tiene que tener la misma curvatura en todas direcciones. Así que él da a entender que la curvatura del horizonte tiene que ser pronunciada, porque como él sabe que nosotros decimos que a 5 kilómetros ya se cortan los objetos, que es una distancia relativamente pequeña, entonces él dice que el horizonte tiene que verse
curvo, no se puede ver plano como realmente lo vemos, o casi plano. Bueno, eso lo voy a demostrar más adelante al hacer el cálculo de este ángulo delta. Ahora, dejando claro que este es el horizonte y que yo creo que para la mayoría es obvio que ese es el horizonte, veamos cuál es el horizonte que según Laura es el que vemos. Según Laura, el horizonte sería esta curva que formaría parte de un círculo máximo cuyo centro está en el centro de la esfera. Este círculo vendría a ser, por ejemplo, este círculo de acá, que es el que utilizamos para el cálculo de la caída de curvatura. Entonces aquí ya está mezclando Laura dos problemas, que uno es el problema de la caída de curvatura, que obviamente lo hacemos bajo un esquema en donde tenemos un círculo máximo, con el problema de saber cuál sería el horizonte, que son dos problemas diferentes. Por eso que él dice que este sería el horizonte, porque como la esfera solamente tiene un radio, y cuando calculamos la caída de curvatura siempre estamos mirando en un círculo máximo, entonces él piensa que, bueno, si tanto el horizonte como esta curva están en la esfera, forman parte de la esfera, entonces el horizonte también tiene que ser un círculo máximo. Entonces ahí está la combinación de cosas que hace Laura, y por eso que al final dice lo que dice. Ahora, obviamente si yo estoy en el horizonte, supongamos que yo tengo una persona acá que está mirando y que su horizonte es este, y si yo tengo otra persona que está en el horizonte de ese observador, yo estoy acá y esta persona quiere calcular, por ejemplo, la caída de curvatura, obviamente él va a estar mirando en un círculo máximo. Eso no lo niego. Por ejemplo, si tengo una persona acá y quiere calcular, y está mirando hacia allá, por ejemplo, y quiere calcular la caída de curvatura, él está mirando en un círculo máximo. O si está aquí la persona y está mirando hacia acá, por ejemplo, tangente al horizonte, y quiere calcular la caída de curvatura, va a estar en este círculo máximo, que es el que dice Laura. Pero es un problema diferente. O sea, si yo quiero calcular la caída de curvatura, obviamente voy a estar haciéndolo en un círculo máximo. Pero eso no quiere decir que el horizonte sea un círculo máximo. Son dos problemas diferentes. ¿Ya? Ahora, supongamos que el horizonte de Laura efectivamente es este círculo máximo. Hay algo acá que falla con algo que el propio Laura dice, porque yo creo haberlo escuchado que él está de acuerdo en que el horizonte está a la misma distancia del observador independiente de la dirección en la cual miremos. Creo haberlo escuchado que él está de acuerdo con eso. Entonces, si está de acuerdo, eso va en contradicción con esto, porque si este fuera el horizonte, entonces la distancia varía dependiendo a dónde miremos. Porque, por ejemplo, este observador, si mira hacia acá, la distancia al horizonte sería esta distancia, y si mira hacia acá, la distancia al horizonte sería esta distancia. Y claramente, esta distancia es distinta a esta. O sea que, si usamos el horizonte de Laura, la distancia al horizonte varía dependiendo la dirección en la cual miremos. Y claramente eso sabemos que no es cierto. O sea, se puede demostrar fácilmente que si yo hago un paneo en 360 grados mirando el horizonte, yo sé que todos los puntos de ese horizonte están a la misma distancia del observador. Entonces eso va en contradicción con el horizonte que dice Laura. Dejando claro la diferencia entre esta curva y esta curva, y evidenciando que efectivamente este es el horizonte, ya que es la curva resultado de la intersección de un cono con una esfera. Ahora quiero pasar a plantear el problema de cómo calcular la curvatura lateral del horizonte. Si nosotros miramos al horizonte y estamos a una altura considerable, vamos a ver esto. Vamos a ver un horizonte curvo. Pero si estamos a una altura, por ejemplo, de 2 metros, vamos a ver un horizonte prácticamente plano. ¿Por qué? Porque este ángulo va a ser extremadamente pequeño y lo vamos a calcular. Pero antes de calcularlo hay que saber cómo calcularlo y cómo lo podríamos definir. Como ya lo dije anteriormente, podríamos definir este ángulo como la distancia entre el punto máximo del horizonte y este punto que forma parte de la recta que inicia y termina con los límites del campo de división. Entonces, esta distancia angular podríamos definirlo como
como una medida de qué tan curvo o no se ve el horizonte lateralmente. Y es la que usa una de las calculadoras online que hay en internet. De hecho, estos esquemas están sacados de ahí, de la base teórica de las calculadoras online que hay. Esto no es algo que me haya inventado yo, así que no, está fundamentado. Entonces, definiéndolo así como este ángulo delta, entonces si vemos un esquema en 2D de este problema, tendríamos que el ángulo delta sería este. ¿Por qué? Porque, bueno, veamos qué puntos estamos viendo. Este punto A es el punto de donde estamos mirando, que sería este punto de acá. Este punto F sería este punto de acá, que sería aquel punto abajo de donde estamos mirando, pero que forma parte de la superficie de la Tierra. Este punto de acá sería el centro de la Tierra. Este punto C sería este punto y sería este punto. O sea, sería aquel punto en la cual vemos que el horizonte está en su punto máximo, ¿ya? Y este punto de acá corresponde tanto a este punto como a este punto, ¿ya? O sea, corresponde a aquel punto en donde termina el campo de visión. Si lo vemos acá, este punto tiene que quedar más a la derecha que este, aunque ambos puntos pertenezcan al horizonte, o sea, ambos puntos pertenecen a la línea del horizonte. Pero si lo vemos así, este punto de acá o este punto de acá tiene que quedar acá, ¿ya? Tiene que quedar acá. Entonces, la distancia angular entre el plano que inicia en A y termina en C y el plano que inicia en A y termina acá, esa sería la distancia delta que aparece acá. Y esa sería una forma de medir qué tan curvo o no es el horizonte cuando lo vemos desde este punto de vista. Teniendo claro que ese sería el ángulo delta, entonces podríamos decir que ese ángulo delta sería igual a 90 grados menos el ángulo beta y el ángulo psi. El ángulo psi es fácil de calcular porque por semejanza de triángulos este ángulo psi se repite acá. Y si está acá, entonces podemos decir que este ángulo psi sería el arco coseno entre el radio de la Tierra y r más h. ¿Ya? Si vemos este triángulo, este ángulo psi sería el arco coseno de r sobre r más h. Así de simple. Y el ángulo beta ya sería un poco más complicado, porque este ángulo beta ya es necesario que nos metamos con el esquema en 3D, porque sería un ángulo que para calcularlo tendríamos que conocer esta distancia y, que sería la mitad de esta recta, y esta distancia x o t, que es la distancia entre el punto B y la recta, y el punto B sería un punto que está bajo la superficie de la Tierra. ¿Ya? Pero para cualquiera que sepa matemática básica, mirando estos esquemas y cómo están definidas las distancias, puede deducir fácilmente que el ángulo beta sería el arco tangente de esta cantidad. Acá B corresponde a la distancia entre el observador y el punto de tangencia, o sea, sería la longitud de la línea de visión, ¿ya? Esa sería la distancia B. Entonces, teniendo beta y teniendo psi, podemos calcular el ángulo delta. Ahora, ¿qué valores nos dan? Si metemos datos, ¿qué valores nos da? ¿Nos darán ángulos grandes o ángulos pequeños? Bueno, los datos de entrada van a ser el radio de la Tierra, que es algo fijo, la altura h del observador, que eso sí puede variar, ¿ya? Y el ángulo alfa, que sería el ángulo del campo de visión, que también puede variar. Entonces ya es claro que este ángulo delta no solamente depende del radio de la Tierra, sino que depende de a qué altura estemos observando y depende de qué tan abierto o no sea el campo de visión. Entonces, si yo hago el cálculo para un h de 2 metros y un ángulo alfa de 90 grados, por ejemplo, de una abertura acá de 90 grados, tengo que el ángulo delta va a ser de 0.019 grados, que es una cantidad obviamente muy pequeña, que si lo
dibujáramos en AutoCAD, por ejemplo, nos va a arrojar que este horizonte prácticamente se va a ver plano. ¿Ya? Este ángulo de delta es muy pequeño. Si el h que introduzco al problema es de 10 kilómetros, me da un delta de 1.33 grados. Ya es un número obviamente mucho mayor que 0.019, pero aún así es un ángulo tal que igual me es difícil ver que la superficie, o sea, que el horizonte se ve curvo. Pero ya se puede evidenciar un poco a 10 kilómetros. Entonces se demuestra matemáticamente que es totalmente lógico y tiene sentido que el horizonte se vea casi plano para la altura que en general tenemos, de 2 metros, 10 kilómetros, 100 metros, se ve casi plano, y al mismo tiempo podemos ver barcos cortados a 5 kilómetros de distancia. Eso es consistente porque el problema de calcular cuánto se corta un barco y el problema de calcular qué tan curvo no se ve el horizonte son dos problemas totalmente diferentes. Y Laura como mezcla estas dos cosas, por eso que al final dice lo que dice. Bueno, eso sería todo. Quería un poco dar mi opinión de todo este problema eterno de el rojo o el verde. No niego que es entretenido ver cómo alguien no puede entender algo que es evidente y que yo creo que nunca lo va a entender. Así que por eso quise hacer el video, y para los que por ejemplo quisieran saber cómo calcular la curvatura lateral, ya tengan una base teórica de cómo se podría calcular. Y repito, estos esquemas no los inventé yo. O sea, no es que yo me puse ahí a analizar cómo se podría calcular o cómo se podría definir este ángulo, sino que estos esquemas están tal cual de la base teórica de una de las calculadoras online que hay en internet, una de las más completas que hay para calcular tanto la curvatura, la caída de curvatura, como también la curvatura lateral del horizonte y otros parámetros más. Así que eso es todo, gracias por ver el video.